Muy bien, profesores, bienvenidos. Recuerden que grabo esta sesión, lo subo a mi canal de YouTube y se lo comparto también a la coordinadora como una evidencia que sí, en verdad, sí estuvimos aquí en esta tertulia del día de hoy. Por lo tanto, lo subo a mi canal también, profesores, para que también estén totalmente enterados con objetivos totalmente educativos. Muy bien, vamos ya a inicio en este tipo de ideas, la parte social política y la parte económica y cultural, por cierto, dentro de lo que estamos todavía del siglo XVI y hasta el siglo XVII. Recuerden que, como les había platicado, la época de la colonia en México empezó en 1521 hasta 1821. El propio Agustín I, el emperador, se coronó curiosamente en lo que es la Catedral Metropolitana de México. Ahí fue donde se coronó como emperador de México. Claro, estaba a venir ahí conflictos con él, fue desterrado, sabemos muy bien, viene luego Guadalupe Victoria, donde surge ya como el primer presidente de México, pero hasta 1821, con el Plan de Iguala, como se conoce, empieza ya el periodo, lo que se va a llamar hasta 1821 como la época del México independiente, que va a venir otro tipo de obras, otro tipo de conceptos. Claro está que a partir ya de lo que vemos el siglo XVII va a surgir un tipo de movimiento que surgió más que nada en Francia, lo que se va a llamar la Ilustración o el siglo de las luces. Estamos hablando del siglo XVII hasta lo que va a ser el siglo XVIII. ¿Qué significa el siglo de las luces? Que ya no solamente una pintura, no solamente una obra de arte, sea por ejemplo en lo que es cantera, en lo que sea pinturas, en lo que sea en óleo, etcétera, no solamente va a representar una escena de una vida religiosa o de una trascendencia, sino un objetivo educativo, un objetivo racional. Eh, Curiosamente, ahí va a surgir precisamente lo que se va a decir el tipo de arte ilustrado o ilustrativo, como se conoce a partir del siglo XVIII. Claro que va a ir cambiando, pero seamos honestos, a veces una pintura sí dice muchas cosas, pero más en la cultura mexicana nos gusta tener muchas cosas, es decir, nos gusta tener muchísimos objetos para que podamos ver y observar, porque como les había platicado, el vacío nos causa miedo, mucho miedo. Muy bien, prosigo. Ok, muy bien. Vamos con la primera tesis del día de hoy. Muy bien, aquí vemos precisamente, como pueden observar, la Catedral Metropolitana de México, que está dedicada a la Santísima Virgen María a los cielos. Comúnmente se le conoce como la Asunción, muy diferente a la Ascensión. La Asunción es que dentro de la tradición teológica de lo que fue toda la tradición del Pentateuco, de lo que fue la época de la patrística, siglo I, siglo II, en la época, por ejemplo, de Grecia, de Jerusalén, se conoce como Asunción, que Dios lo lleva en cuerpo y alma. Esa es la tradición del dogma de fe. Por eso se habla de la Asunción. La ascensión es que tú solo te vas a los cielos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la figura de este hombre de Nazaret, Jesucristo. Por eso precisamente se habla de la asunción. Este tipo de construcción, claro está que tiene un estilo gótico, viene de toda la tradición europea, que el gótico representa siempre miradas hacia el cielo, una mirada siempre como si fuera tipo de relieves en picos. Inclusive hemos visto también que esto representa también un tipo de signos, un tipo de dar a entender precisamente la grandeza de lo que es ese tipo de religiosidad. Vemos que a partir de 1530, lo sabemos muy bien, Hernán Cortés envía por ahí algunas cartas a Carlos V que se llama cartas de relación. Esas cartas de relación, claro, indica pues, la urgencia de construir un templo que represente la fe española aquí, lo que era en el Nuevo México, lo que, bueno, en la Nueva España. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en esta pequeña imagen,
Pueden ir ustedes a la catedral y hay otra catedral al lado que es muy antigua, muy antigua. Esa se empezó a construir a partir de 1530. Claro está que tuvo por ahí, recuerden que, por ejemplo, la Catedral Metropolitana se construyó, se tardó en construir más de 200 años. Hubo varios constructores, varios arquitectos. Llevó muchísimo tiempo, pero recordando que una vez, por ejemplo, viendo en 1530 ya se había pues organizado ya toda la conquista, el templo mayor del Imperio Azteca estaba totalmente destruido por los cañones de los españoles. Había por ahí un poco de cantera, había relieves también pictóricos. En el caso, por ejemplo, se pueden ver a esta deidad Quetzalcóatl, que era Kukulcán para el mundo maya, la serpiente emplumada. Estaba totalmente, gran parte destruida. Parte de esas ruinas, de esas piedras, de esa cantera, se tomaron para llevar a cabo la construcción de lo que fue la primera catedral. Como pueden ver, cuando vayan al Zócalo van a ver la primera construcción que se tomó del Templo Mayor del Imperio Azteca. Recuerden que aquí fue un choque cultural fuerte porque si ustedes revisan, por ejemplo, el Pentateuco judío, se puede dar cuenta de que una serpiente en esta analogía de todo el mundo, por ejemplo, oriental. Por ejemplo, los judíos vienen del mundo oriental, no del mundo occidental. Es una serpiente la que engaña a los primeros hombres en el Edén. Recuerden que el Edén se asocia en el mundo arábico como oasis. Por ejemplo, vas en un desierto totalmente desolado y ves un oasis. Oasis significa en el lenguaje arábico, traducido al español como paraíso. De ahí se toma precisamente el paraíso donde todo se tenía y la serpiente es la que causa la mentira en el ser humano, viene el pecado original que está representado curiosamente en muchas de las pinturas que vamos a ver el día de hoy y pues eso ocasionó esa separación. Imagínense más, llegan los españoles aquí a México, a Gran Tenochtitlán, y ven precisamente que adoran a la serpiente, pues es cosa del diablo. Por lo tanto, quisieron totalmente destruir todo lo que era el templo mayor. Si ustedes, me imagino que han ido ahí al Zócalo capitalino, ven ese contraste entre mundos, ¿no? Lo que era el periodo prehispánico, el periodo colonial y también el periodo ya del México independiente, etcétera. Hay un contraste cultural impresionante. Pues bien, a partir ya, el obispo de ese entonces, Fray Juan de Zumárraga, era un obispo franciscano que era encargado precisamente de toda la parte eclesiástica. Él, pues, curiosamente no le gustó la primera construcción de la primera catedral. Claro está que apenas iba haciendo porque tarda totalmente muchos años. Por eso, vuelve nuevamente Carlos V a ir armando nuevamente lo que era un nuevo proyecto de una catedral totalmente majestuosa. ¿Cuál es el objetivo de esta catedral? Representar la superioridad de la religión católica sobre la religiosidad politeísta del mundo prehispánico. Recuerden, los aztecas, teotihuacanos, los mayas, eran politeístas, adoraban a muchas deidades, muchos dioses, y parte precisamente de ese tipo pues, de adoración, había también adoración, prácticamente miraban al sol como una deidad, y una vez el sol entrando en tinieblas en las noches, tenían que sacrificar. De ahí vienen las guerras floridas, donde el propio, bueno, había por ahí como una alianza entre los aztecas, Aztlán, etcétera. Había una alianza entre algunas tribus aquí en el Valle de México y ocasionaba precisamente las guerras floridas. Había también pues mucho sacrificio. Por ahí, en la siguiente sesión, bueno, ahorita que entremos en la siguiente sesión, voy a buscar aquí en mi biblioteca, tengo un libro sobre el sacrificio azteca. Ese libro lo vamos a revisar a grandes rasgos también, porque no me quiero meter en algo que ustedes ya vieron, ¿no? Entonces, ahorita estamos ya en la época de la colonia en México. Entonces, ya el tema de estos de los sacrificios, pues ha quedado atrás.
Hoy vamos a ver también el tema de la Inquisición en México. Bien, entonces ya a partir, vean, de 1530 hasta 1573, vemos ya el inicio precisamente de la nueva Catedral Metropolitana de México con la Asunción de María hasta 1873. Vemos ahí que hubo por ahí un arquitecto, por ahí también hubo un arquitecto que vivió sin fin de dificultades, un tal flamenco, yo creo que por ahí lo leyeron, Simón, que vivió inquisidores, hizo, es decir, dentro de la representación de María, claro está que María, como se dice en hebreo, Miriam es el mismo nombre que María, era representada muchas veces de forma sola en la pintura, pero comúnmente en la época de lo que era la época de la colonia aquí en México, siempre debería de estar representado con el niño Jesús, ¿no? Por ahí también los pintores tenían que tener mucho cuidado para hacer una representación de esta forma, ¿no? Porque si no, terminabas en la prisión y si bien te ibas, salías libre de ahí, ¿no? Hoy lo vamos a ver, pero el arquitecto que empezó con el nuevo proyecto de la Catedral Metropolitana fue precisamente este hombre, Claudio de Arciniega, que les comento que todo fue un objetivo totalmente gótico en el tema de la Catedral Metropolitana, pero tiene un tipo de descripción gótica, pero también barroca. Si ustedes pueden ver en los retablos de la catedral, hay escenas del Evangelio, hay diferentes santos también. Por ejemplo, parte inclusive aquí de algunas parroquias de lo que es el Valle de México en el arte de la época colonial, por lo regular siempre están las dos figuras más representativas de lo que es toda la tradición del catolicismo. Por ejemplo, Pedro se representa con una cruz porque fue crucificado al revés. Recuerden que Pedro murió en la época de Nerón, estamos hablando del año 68 de nuestra era, fue crucificado al revés en la época de Roma. Pablo, que no conoció a Jesús, era un judío muy ilustrado, él fue decapitado, curiosamente se representa con una espada, ¿no? San Esteban también con flechas, que fue igual San Judas Tadeo, que también hay toda una cultura ahí muy interesante. A veces vas tú, por ejemplo, aquí a lo que es la Ciudad de México y está en una esquina está la adoración de la muerte y en otra esquina está San Judas Tadeo, hay un choque totalmente cultural. Hay un antropólogo que se llama Víctor Alejandro Paya, es un antropólogo de la UAM, bueno, de la FES Acatlán. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos dialogando ahí dentro de la conferencia que dio, y él tiene un libro que se llama El don y la palabra. El don y la palabra, es un análisis de los que se quitan la vida en el Estado de México, y curiosamente tiene que ver mucho con el concepto de lo sagrado. Es decir, la Virgen, como se habla, por ejemplo, en el arte, representa lo más sagrado que tiene el mexicano, ¿no? Una madre, ¿no? La madre santa, la madre sagrada, etcétera. Y curiosamente, por ejemplo, en el estudio que hizo Víctor Alejandro Paya, dice que, por ejemplo, la adoración de la muerte como una representación de un cuerpo humano, un esqueleto, surgió curiosamente en las prisiones, dice Alejandro Paya, porque la muerte también representa a la madre, la que no me abandona, ¿no? Para los que están dentro de las prisiones. Curiosamente, dentro de las prisiones hay todo un tipo de arte. El cuerpo también se convierte en un objeto de representación artística, como es el caso de los tatuajes, que representan curiosamente signos, significados, explicaciones, ¿no? Por ahí también lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el tema de los tatuajes en las mujeres en las prisiones, que también representa todo un tipo de significados, ¿no? Quieren dar a conocer algo, como los grafitis, por ejemplo, a nivel sociológico. Puede ver rayadas las paredes y dice, oye, ¿qué hizo esta persona? Algo está tratando de decir, algo está tratando de explicar o de manifestar. Siempre hay diferentes significados. Entonces, por lo tanto, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, nos quedemos con el arquitecto Claudio, a partir ya de lo que fue la época, todavía de la época de la colonia en México. Bien, profesores, un comentario que quieran hacer, haciendo ya
relación con la lectura que revisaron y con lo que tienen ahorita. Adelante, profesores. Pues es que se relaciona, yo que bueno, lo leí, se relaciona Sí. mucho lo que viene siendo en la religión. Se, aparta un poco más lo político que surgía y se centran más en la religión, que bueno, en ese caso igual la religión tenía que ver con la política que estaba surgiendo en ese entonces. Entonces, pues se hacían lo que viene siendo las iglesias, se representaba a la Virgen María, también a la cruz, como símbolos. Querían dar a conocer esta nueva religión para aquellos, pues, para aquella religión politeísta que estaba en aquellos entonces, Mesoamérica. Sí, por supuesto. Y además, recuerden esto, lo comentas muy bien, profesor Alexis. Recuerden esto que en el tema de la pintura o en el tema de los retablos, de la representación totalmente barroca, se presenta un Cristo, pero un Cristo crucificado, porque en el momento de ver al Cristo crucificado, genera en ti también cierta culpa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven ese signo en la religión luterana anglicana, nada más van a ver la simple cruz, ¿no? En la religión anglicana que hizo la reforma Martín Lutero a partir del siglo XVI, ¿no? Este Agustino. Por lo tanto, este tipo de ambientes tiene también un significado. Recuerden que les platiqué que una de las características del barroco es los sentimientos, la parte de las sensaciones, no tanto la racionalidad, sino más expresar un sentimiento, depositar en esa figura tus preocupaciones, tus esperanzas y también un día de mañana mejorar lo que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de San Judas Tadeo, ¿qué pueden observar? Un gran despliegue totalmente de ciertas costumbres, creencias, muchas personas, pero curiosamente da significado. Es decir, si usted me dice, bueno, profesor, quitemos de la religiosidad, quitemos la religión de toda la época colonial del arte en esa época, pues no tenemos arte. El arte es religión también en esta época de la colonia, es pura esencia, pura y dura. Excelente apostillado, profesor Alexis. Bien, ¿alguien más, profesores? Pues, Adelante, profesora, te escuchamos. bueno, me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante eh, cómo es que tanto a los artistas como a sus obras eran, pues, un, eran motivo de apoyo a los que ostentaban el poder, ¿no? A los grupos de poder o a los mecenas también, pero a la misma vez también eran utilizados como objeto de represión y rechazo por parte de las autoridades civiles o eclesiásticas. Eh, y, y bueno, estos tipos, eh, por ejemplo, estas obras que realizaban estos artistas o la obra maestra, como se le llamaba en el escrito, dependiendo del contexto histórico y la relación que había habido entre el artista y su entorno, pues se veía cómo se iba gestionando, ¿no? Estas obras artísticas, cómo se iban desarrollando y su relación y cómo ellos utilizaban ese lenguaje para manifestar todo lo que estaban viviendo en ese momento. Eso me llamó mucho la atención. Aparte de que, bueno, eso ya es, aunque sí que está en el texto, pero es como que de otro tema aparte sobre la influencia de la Inquisición, del tribunal, ¿cómo se llama? Em, El Tribunal de la Santa Inquisición. sí, pero tiene, bueno, tiene Ah, otro del nombre, Santo Oficio. el Santo Oficio, exactamente, el Santo Oficio. Y bueno, eso, yo, claro que sabemos a grandes rasgos sobre ese tema, ¿no? Pero me llamó mucho la atención todo cómo es que la iglesia estaba tan
o sea, con tanto deseo de implementar sus nuevas creencias a los, pues a estas civilizaciones que, que yo digo, bueno, es que si me caía mal mi vecino, yo diciendo que era un hereje o mandando una notita anónima o difundiendo un chisme, era suficiente para que ya se lo llevaran y lo enjuiciaran, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que la iglesia o el Santo Oficio hacía la acusación, o sea, presentaba al reo más bien, ¿no? O a la persona, pero ellos como que se desafanaban porque le dejaban la responsabilidad a las autoridades, o Civiles, sea, al ¿no? gobierno, así al gobierno. Ahí tú, aquí está, te lo traemos, este está acusado de herejía o de brujería, y a ver, tú aplica la ley. Pero ellos no se hacían responsables, nada más lo llevaban ahí. Y ahora sí como que le echaban toda la responsabilidad, como en el tiempo de Jesús, ¿no? De que pasaba de Herodes a Pilato y así se echaban la bolita, se deslindaban de la responsabilidad y cómo hacían esos actos crueles en plazas públicas y todo eso, ¿no? Todas esas escenas, todo ese contexto, todo ese entorno, cómo influyó en el arte, ¿no? En el arte sacra, en el arte de las iglesias y todos esos retablos que estaba mencionando hace un momento. Excelente, profesora, lo comentas bien. Sí, en efecto, vemos, ahorita vamos a ver la Santa Inquisición que se da aquí en México, que Creo no que me solamente, adelanté mucho, ¿verdad? no, no, está bien, profesora, se trata inclusive de esto, la cronología que estamos haciendo es más que libre. Lo que sí es que la Santa Inquisición, como se conoce, no solamente era una función eclesiástica, sino también era la parte civil, ¿no? Por el cual estaba muy, muy representada en todo esto. Lo que sí es que el arte de esta época, que todavía sigue vigente, ahora en este siglo XXI, por ejemplo, este retablo que pueden ver, está diseñado de forma totalmente vertical, no horizontal, ¿no? Por ejemplo, entran a una iglesia anglicana, no hay retablos, es totalmente austero el tipo de arte, pero aquí esto representa lo que es el camino del ser humano hacia Dios, todo lo que debe de llegar. Fíjense lo que representa este retablo. Esto aparece dentro de la catedral metropolitana. Si pueden ver el retablo, gran parte de ahí está bañado en oro, al igual que, por ejemplo, Santo Domingo, allí en Oaxaca, también hay artes muy hermosos, pero lo comentas, profesora, lo que trata de entender que todo el que visite ese lugar salga con una visión distinta de su propia vida, ¿no? De que la vida no se trata nada más de aspectos fáciles, sino requiere de mucho esfuerzo, de sacrificios, etcétera. Y sí, dentro de este proceso que había, sin duda alguna, había poderosos que a través del mismo arte representaban su fuerza. Regresando ahorita de este pequeño recesito que vamos a tener, les voy a platicar de un libro que se llama Vigilar y Castigar, de un pensador francés, también estudió el arte, llamado Michel Foucault. Michel Foucault analiza el tema del poder, pero recuerden que el poder no basta con decir que yo soy poderoso, hay que demostrarlo. Vamos a ver, les voy a platicar el sacrificio de un pobre hombre que fue sacrificado en público, hasta los niños estaban presentes como si fuera una obra de teatro, cómo fue descuartizado en público. Ahí apareció en el libro Vigilar y Castigar. Excelente apostillado, profesora. Bien, ¿qué les parece, profesores, si tomemos un pequeño recesito, unos 2 minutos, mientras volvemos a entrar con la misma liga y ahorita nos vemos? ¿Qué les parece? Vale. Excelente, muy Bien. bien.